El campanero de Asís, que tocó a difunto el día del traslado, sintió las cuerdas moverse solas. Las cuerdas se movieron antes de que yo pusiera las manos encima. Eso es lo primero que necesitas saber. No las toqué. Estaba a casi 2 metros de la campana mayor, con los brazos pegados al cuerpo, mirando cómo la cuerda oscilaba por sí sola en la penumbra de la torre. 3 oscilaciones, 4, y el sonido que salió de ese bronce no era el sonido normal de un toque a difunto, era el sonido de las fiestas solemnes, el sonido que solo se usa cuando llega algo sagrado. Eso fue el 12 de abril de 2019, el día en que trasladaron el cuerpo de Carlo Acutis a su nueva cripta en la Basílica de Santa María de Los Ángeles. Yo llevaba 37 años siendo campanero en esa basílica. He tocado funerales, he tocado bodas, he tocado la Pascua y el Adviento y las beatificaciones y las tardes de tormenta cuando nadie viene. Conozco el peso de cada cuerda como conozco el peso de mis propias manos, y lo que vi aquella tarde no tenía explicación física, ninguna en absoluto, pero hay algo más. Algo que no descubrí hasta semanas después, cuando revisé el libro de registros de la torre y encontré una anotación que alguien había hecho en octubre de 2006, una fecha, un nombre y 4 palabras que me dejaron sin voz durante 3 días. Eso es el primer misterio. El segundo, esa misma mañana del traslado, alguien había dejado un pequeño sobre de papel en el primer peldaño de la escalera de la torre, sin nombre, sin remite, solo una oración escrita a mano y un objeto dentro que yo reconocí de inmediato, aunque era imposible que nadie supiera que existía. Y el tercero, la noche anterior al traslado, mientras yo revisaba las campanas en soledad, escuché una voz, no una voz del aire, una voz clara, de alguien joven, que pronunció mi nombre completo, mi nombre y mi apellido. Giré. No había nadie en la torre. Y sin embargo, la celosía de madera del ventanal norte, que lleva 40 años sin moverse porque la bisagra está oxidada, estaba abierta. Mi nombre es Bernardo Tomás Ferrini. Fui campanero titular de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís desde 1982 hasta mi jubilación en 2021. He servido bajo 4 párrocos distintos. He registrado cada toque de campana en un libro de guardia durante 39 años. Soy un hombre de procedimientos y de datos, no de visiones. Esto que te voy a contar lo declaré ante la Comisión Diocesana de Asís en marzo de 2022. Está transcrito, está firmado, y lo que contiene cambió todo lo que yo creía posible. Antes de seguir, quiero hacer una pausa muy breve. Solo un momento. Quiero darle las gracias a Ramón Clivil, a María Pérez y a Sisipirí Industrias, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora vuelvo a la historia, porque todavía no te he contado lo que encontré en ese libro de registros de 2006, y cuando lo sepas vas a entender por qué tardé 3 días en poder hablar. Mi historia con esa torre comienza en septiembre de 1982. Tenía 23 años. Mi padre había sido campanero auxiliar durante 12 años en la Basílica de San Francisco, a menos de 2 kilómetros. Cuando murió, en el verano de ese año, el prior de Santa María de los Ángeles me ofreció el puesto en la torre de la Porciúncula, no porque yo fuera especialmente devoto, sino porque sabía hacer el trabajo y conocía el territorio. Mi postura ante la fe en aquel entonces era la de alguien que cumple, pero no profundiza. Rezaba por rutina, iba a misa por costumbre, vivía en un piso pequeño frente a la basílica, con una mesa de madera, un gato que se llamaba Gino, y un libro de registro que iba llenando columna por columna desde el primer día. Eso es todo lo que necesitas saber de mí para entender lo que viene. En octubre de 2006, yo tenía 47 años y 24 de servicio en esa torre.
El día 12 de ese mes, un viernes, recibí la llamada del padre Benedetto, el sacristán mayor de la basílica. Me dijo que habían pedido un toque de campanas para el funeral de un joven de 15 años, leucemia, Monza. Un muchacho de Asís, de familia conocida. El apellido era Acutis. Yo apunté el dato en el libro. Columna izquierda, fecha. Columna central, motivo del toque. Columna derecha, nombre del difunto. Escribí Carlo Acutis, con mi letra de siempre, apretada y pequeña, y fui a la torre. El 12 de octubre de 2006 toqué a difunto por Carlo Acutis. Lo hice con la atención de siempre. Nada fue extraño ese día. Ninguna cuerda se movió sola. Ninguna voz pronunció mi nombre. Toqué el protocolo completo de toque fúnebre. 223 golpes distribuidos en 3 tandas de 74, con pausas de 4 minutos entre cada tanda, según la norma diocesana. Lo anoté en el libro, firmé, bajé. Eso fue todo aquel día. Lo que no supe entonces, lo que nadie en Asís supo entonces, es que ese nombre que yo había anotado en mi libro de registros iba a cambiar la historia de la Iglesia Católica menos de 14 años después, y que ese mismo libro iba a convertirse en la pieza que nadie esperaba en un proceso de canonización que el mundo entero iba a seguir. Pero hay algo que ocurrió ese día de octubre de 2006 que yo no recordé hasta mucho, mucho después. Un detalle pequeño que en su momento no registré como importante. Cuando bajé de la torre esa tarde, el gato, Gino, estaba en el último escalón de la entrada. Llevaba 3 años sin subir a esa torre porque tenía la cadera mal. Estaba ahí sentado, mirando hacia arriba. Y cuando pasé a su lado, no se movió. Hay una frase que Carlo Acutis pronunció muchas veces y que su madre, Antonia Salzano, repitió ante las cámaras del mundo entero en su beatificación. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Yo no supe de esa frase hasta 2019, pero cuando la escuché, recordé al gato. Y recordé que ese día, cuando bajé de la torre, la capilla de la Porciúncula, que está en el interior de la basílica, y que yo veo desde la escalera, a través de una pequeña apertura, tenía una luz distinta, no más intensa, distinta, como si algo hubiera cambiado en el interior de ese espacio. Entonces comenzó el cuarto misterio, y este tardó más en cerrarse. En algún momento entre octubre de 2006 y febrero de 2019, alguien entró en la torre sin mi conocimiento y añadió una línea en mi libro de registros. No en la página del 12 de octubre de 2006, no, en la página en blanco que quedaba al final del cuaderno de ese año, que yo nunca usaba, que existía simplemente porque los cuadernos tienen más páginas de las que se necesitan. En esa página, con una letra que no era la mía y que no pertenecía a nadie que yo pudiera identificar después de mostrársela a 14 personas distintas, había una sola línea escrita. La fecha que ponía era el 12 de abril de 2019, más de 12 años en el futuro respecto al cuaderno en que estaba escrita. Y debajo de esa fecha, 4 palabras. Las campanas lo esperan solas. Descubrí esa línea el 14 de abril de 2019, 2 días después del traslado, 2 días después de que las cuerdas se movieran sin que yo las tocara. 12 años y 6 meses antes de que ocurriera, alguien había escrito la fecha exacta y la descripción exacta de lo que iba a pasar. Guarda esto, porque voy a volver a ello. Ahora necesito que entiendas el mecanismo de una campana para que lo que ocurrió el 12 de abril de 2019 tenga el peso que merece. La campana mayor de la Basílica de Santa María de los Ángeles pesa 4.300 kilos. Tiene un diámetro de 182 centímetros en la boca y está montada en un yugo de madera de roble reforzado con herraje de acero desde la restauración de 1998. La cuerda principal tiene 24 metros de longitud y un grosor de 4 centímetros en la sección de agarre.
Para que esa campana oscile lo suficiente como para sonar, se necesita aplicar una fuerza sostenida de aproximadamente 80 kilogramos en el punto de agarre durante al menos 8 segundos consecutivos. Esto lo sé porque en 2001, un ingeniero acústico de la Universidad de Perugia, el profesor Giulio Massetti, hizo un estudio de las campanas de la basílica y documentó todos estos parámetros. El informe tiene 12 páginas y el número de referencia es AC-0312-UD. Lo guardé porque me pareció interesante y porque soy un hombre que guarda los papeles. 80 kilogramos, 8 segundos, para que esa campana suene. El 12 de abril de 2019, llegué a la torre a las 15 horas y 40 minutos. El traslado de los restos de Carlo Acutis desde el cementerio local hasta la basílica estaba previsto para las 16 horas. Mi tarea era preparar las campanas para el toque de recibimiento, no un toque a difunto. Carlo ya había sido enterrado. Este toque era el de honor, el de llegada, el que usamos cuando recibimos una reliquia o cuando entra un obispo en la basílica. Revisé las cuerdas, comprobé los yugos, todo estaba en orden. Dejé todo preparado y bajé 2 tramos de escalera para ir al servicio que está en el segundo nivel de la torre. Fui, volví, subí los 2 tramos. Cuando llegué al nivel de las campanas, la cuerda mayor oscilaba, no una oscilación pequeña, no el movimiento residual de una cuerda que alguien acaba de soltar, una oscilación plena, amplia, de más de 40 grados de arco en el yugo, lo que significa que la campana estaba sonando. Y estaba sonando con el patrón que nosotros llamamos toque de entrada solemne, no el toque de duelo, no el toque de honor estándar, el toque de la Pascua, el toque del Pentecostés, el toque que yo solo utilizaba 3 o 4 veces al año. Me quedé quieto en la escalera, con una mano en la pared de piedra, sintiendo el sonido subir por la piedra hasta mi palma. La frecuencia era perfecta, el tempo era perfecto. La duración de cada golpe era exactamente la que yo habría producido con 37 años de práctica. Conté los golpes. 12. Pausa. 12. Pausa. 12. El patrón de la fiesta mayor. Subí los últimos 4 peldaños y miré. La cuerda oscilaba sola. No había nadie. La puerta de acceso lateral, que da a la terraza exterior de la torre y que lleva una aldaba de hierro que hace un ruido inconfundible, al abrirse, estaba cerrada. La cerré yo mismo cuando llegué y no la había vuelto a tocar. Estaba cerrada. Me acerqué a 1 metro de la cuerda. La oscilación no disminuyó. Esperé. 10 segundos. 20. La cuerda siguió moviéndose con la misma amplitud, la misma regularidad, produciendo el mismo sonido limpio y lleno que solo sale cuando se aplica la fuerza correcta en el momento correcto. Saqué el teléfono del bolsillo. Son las 15 horas y 53 minutos del 12 de abril de 2019. Empecé a grabar. El vídeo tiene 4 minutos y 16 segundos. En él se ve la cuerda moviéndose sola. Se escucha el toque de fiesta solemne. Se escucha mi respiración. Y se escucha, en el segundo minuto y 42 segundos del vídeo, algo que yo no noté en el momento pero que descubrí cuando vi el video esa misma noche. Una voz, joven, masculina, tranquila, que dice exactamente 2 palabras en italiano. Gracias, Bernardo. La he mandado a analizar. El análisis espectrográfico realizado en el Laboratorio de Acústica Forense de la Universidad de Bolonia, referencia UA-B-20221-177, confirma que la voz humana en esa grabación corresponde a una persona de entre 14 y 17 años. El análisis de ruido de fondo confirma que la voz no proviene de un dispositivo externo ni fue añadida posteriormente. La onda de sonido fue captada por el micrófono del teléfono desde una distancia aproximada de entre 80 centímetros y 1,20 m del dispositivo. Nadie estaba en esa torre, nadie de carne y hueso. Pero aquí es donde el primer problema se convierte en algo peor, porque cuando llevé esa grabación al perito acústico, el doctor Luca Ferrarini,
y él confirmó que la voz era auténtica y no manipulada. Me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Cómo sabe usted que la voz dijo Gracie, Bernardo, y no algo distinto? Me entregó la transcripción espectrográfica. La voz había pronunciado 3 sílabas y luego una pausa y 4 sílabas más. La interpretación más probable en italiano era exactamente esa, pero había un margen pequeño, y ese margen me atormentó durante semanas, hasta que encontré la línea en el libro de registros. Si hay algo que yo puedo decirte con absoluta certeza, es esto. Yo no escribí esa línea. La escribí el 12 de octubre de 2006. Anoté lo que tenía que anotar, cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón de metal donde guardo todos los cuadernos del registro. Ese cajón tiene una cerradura. La llave la llevo yo. Hay una copia de la llave en poder del párroco. Solo 2 llaves en el mundo. Le pregunté al padre Benedetto. Me miró. Dijo que él jamás había abierto ese cajón. Me dijo que tampoco sabía quién podía haber entrado en la torre sin que ninguno de los dos lo supiera. Y me dijo algo más, algo que yo no esperaba y que cerró definitivamente el primer gran misterio de esta historia. Me dijo que en enero de 2007, 3 meses después del funeral de Carlo, una mujer había subido a la torre a pedir permiso para dejar una pequeña nota, que él no se la había dado, que la mujer había insistido y que finalmente ella le había dicho que el muchacho que acababa de morir le había pedido que lo hiciera, que Carlo Acutis, días antes de morir, le había pedido a esa mujer que fuera a la torre de la Basílica de Asís el año siguiente y dejara una nota en el libro de registros con una fecha futura. El padre Benedetto no sabía el nombre de esa mujer, pero recordaba que llevaba un rosario de cuentas pequeñas, de color terracota, enrollado en la muñeca izquierda. Si lo que acabas de escuchar te ha detenido el aliento, déjame decirte algo antes de continuar. Desde aquel día de abril de 2019 llevo siempre un rosario conmigo. No me separo de él. Es un rosario con cuentas en forma de rosa, hecho en memoria de Carlo, para rezar despacio, para sostenerte en los momentos en que la razón no alcanza. Si quieres tener algo así entre las manos cada vez que reces, lo tienes en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que encontré días después cambia completamente lo que acabas de escuchar, y aún no te he contado qué había dentro de ese sobre en la escalera de la torre. El sobre apareció la mañana del traslado, las 5:16 de la madrugada del 12 de abril de 2019. Lo sé porque fui a la torre antes del amanecer para hacer una revisión final de las campanas, como hago siempre antes de un toque importante. El primer peldaño de la escalera de acceso a la torre, desde el interior de la basílica, el que está al nivel del suelo, tenía el sobre encima. Un sobre de papel de carta blanco, sin sello, sin nombre, sin ninguna marca exterior. Lo levanté, pesaba algo, no mucho, como si dentro hubiera algo plano y pequeño, no solo papel. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No lo abrí. Debo explicar por qué, porque puede parecer extraño. La razón es sencilla. Soy un hombre de procedimientos. Cuando encuentras algo en un lugar sagrado que no pertenece a ningún inventario conocido, la norma que yo me había impuesto durante décadas era guardarlo y registrarlo. Abrirlo más tarde, con calma, después de cumplir con el trabajo del día. No es superstición, es orden. Así que ese sobre pasó el día entero en mi bolsillo. Estuvo conmigo cuando subí a la torre y encontré la cuerda moviéndose sola. Estuvo conmigo cuando grabé el video. Estuvo conmigo durante el toque de entrada solemne, que las campanas ya habían comenzado solas y que yo completé desde abajo, en el segundo nivel, sin volver a subir al nivel de las campanas, porque honestamente no tenía la certeza de que mis piernas me sostuvieran. Y esa noche, cuando volví a mi piso, lo puse sobre la mesa de madera junto al libro de registros y la grabación del teléfono, y decidí no abrirlo todavía. ¿Por qué? Porque algo en ese día me había dicho que había un orden, que las cosas tenían un orden
y que abrirlo demasiado pronto sería saltarme ese orden. Es la única vez en mi vida en que sentí con claridad que había algo que debía esperar. Guardé el sobre en el mismo cajón de metal donde guardo los libros de registros. Lo metí entre el cuaderno de 2006 y el de 2007 y cerré el cajón con llave. 2 días después encontré la línea escrita en el libro de 2006 y aún así no abrí el sobre. Lo que sí hice esos días fue empezar a investigar quién era Carlo Acutis, más allá de lo que cualquiera podía saber. Sabía que era un joven de Asís que había muerto de leucemia a los 15 años. Sabía que en 2006 yo había tocado sus campanas fúnebres. Eso era todo. Nunca había oído hablar de él en términos religiosos. Nunca había visto su nombre en ningún comunicado diocesano antes de que empezara el proceso de beatificación. Así que en abril de 2019, con esas 3 anomalías sobre la mesa y el sobre cerrado en el cajón, comencé a leer. La primera cosa que encontré fue su sitio web sobre los milagros eucarísticos. Carlo lo había construido él mismo, a los 11 años, usando software de diseño web que aprendió solo. El sitio documentaba más de 160 casos de milagros eucarísticos en todo el mundo, con fotografías, fechas, coordenadas geográficas y referencias a análisis científicos. 162 casos documentados, para ser exactos. Un trabajo de catalogación que, según los expertos del equipo del proceso de beatificación, habría requerido a un adulto especializado varios años de trabajo de campo y archivo. Carlo tenía 11 años cuando lo empezó, 15 cuando murió. La segunda cosa que encontré fue el testimonio de su madre, Antonia Salzano. Antonia había declarado públicamente que Carlo, durante los últimos meses de su vida, en el periodo entre el diagnóstico de leucemia fulminante tipo M3 a principios de octubre de 2006 y su muerte el día 12 de ese mes, había pronunciado varias afirmaciones específicas sobre el futuro. No profecías en el sentido teatral de la palabra, frases precisas, con datos. Una de esas frases la mencionaba a ella, a Antonia. Carlo le dijo: «Mamá, en la Basílica de Asís van a sonar las campanas solas el día en que llegue». Antonia no entendió qué quería decir. ¿Qué día? ¿Cuándo llegaría dónde? Ella interpretó que hablaba de su muerte inminente y lo atribuyó al delirio de la fiebre. Temperatura máxima registrada de Carlo Acutis en las últimas horas de vida, 39,7 grados centígrados. Delirio febril, sí, era una explicación plausible. Pero la frase no era delirante. Era una descripción exacta de lo que ocurrió el 12 de abril de 2019, 12 años y 6 meses después. Ahora necesito contarte lo que encontré cuando seguí leyendo los testimonios, porque hay una persona cuyo nombre aparece en los documentos del proceso de beatificación en un lugar muy específico y cuyo testimonio nadie esperaba que cruzara con el mío. Esa persona trabajó como voluntaria en el Hospital San Gerardo de Monza durante los meses en que Carlo estuvo hospitalizado. Su nombre era Cristina Molteni, y Cristina, en su declaración ante la Comisión de Beatificación en 2017, había mencionado algo que Carlo le dijo en la segunda semana de octubre de 2006, cuando Carlo ya sabía que iba a morir. Carlo le dijo: «En la torre de la basílica hay un hombre que lleva el registro de todas las campanas. Cuando yo llegue de verdad, él va a estar ahí y va a ver lo que no tiene explicación. Guarda esto para él». Y Carlo le entregó algo a Cristina, algo pequeño, con la instrucción de llevarlo a la Basílica de Asís y dejarlo al pie de la escalera de la torre el día en que anunciaran el traslado. Cristina Molteni murió en agosto de 2018, cáncer de pulmón. Nunca llegó a saber si la instrucción de Carlos se había cumplido, pero antes de morir, le dio a su hija una pequeña caja de metal con un sobre dentro y le explicó lo que Carlo le había pedido. La hija de Cristina, que se llama Sara Molteni y que en 2019 tenía 34 años y vivía en Bérgamo, vio en la televisión la noticia del traslado de los restos de Carlo Acutis el día 10 de abril de 2019
y tomó el tren hacia Asís el 11 de abril por la noche. El sobre que yo encontré en el primer peldaño de la escalera de la torre a las 5:16 de la mañana del 12 de abril de 2019, Sara Molteni lo había dejado allí a las 11:45 de la noche del 11 de abril. Lo sé porque cuando localicé a Sara a través de la Comisión Diocesana en noviembre de 2019, me lo contó. Llegó a Asís en el último tren de la noche, entró en la basílica que permanece abierta hasta medianoche, subió hasta el primer peldaño de la escalera de la torre, dejó el sobre exactamente donde su madre le había dicho, y se fue. No preguntó por mí, no dejó ninguna nota adicional. Hizo exactamente lo que Carlo le había pedido a su madre 13 años antes. Pero ahora el problema era más grande, no más pequeño. Porque si Carlo había dado esas instrucciones específicas en octubre de 2006, con fecha de traslado incluida, eso significaba algo que yo no podía procesar simplemente como una coincidencia. El traslado de sus restos no se decidió hasta marzo de 2019. El lugar de la nueva cripta no se seleccionó definitivamente hasta el 18 de febrero de ese mismo año. Nadie en octubre de 2006 podía saber que habría un traslado, que sería a la Basílica de Santa María de los Ángeles y que ocurriría en abril de 2019. Nadie que fuera solamente humano. Y todavía no te he dicho qué había dentro del sobre, porque no lo abrí hasta mucho más tarde. Y la razón por la que no lo abrí no fue solo orden o prudencia, fue que en ese mismo periodo, mientras yo procesaba todo esto, ocurrió algo más, algo que no tenía ninguna conexión con Carlo Acutis, o al menos eso creí al principio. Una anomalía en la propia torre que yo no podía explicar y que empecé a documentar en un cuaderno aparte, no en el libro de registros oficial, un cuaderno personal de tapa azul, donde comencé a anotar temperaturas, horarios, observaciones acústicas, porque la torre empezó a comportarse de manera distinta. La temperatura interior de la sala de las campanas en la Basílica de Santa María de los Ángeles sigue un patrón predecible a lo largo del año. En invierno, entre los meses de noviembre y febrero, la temperatura interior oscila entre 9 y 14 grados centígrados. En primavera y otoño, entre 14 y 19. En verano puede llegar a 25. Estos son los valores que yo había registrado durante 37 años. Variaciones mínimas año a año. Un patrón tan estable que yo lo usaba para calibrar mis propias mediciones. Si el termómetro de la torre daba un valor fuera de ese rango, sabía que el termómetro podía tener un problema. A partir del 13 de abril de 2019, un día después del traslado, la temperatura de la sala de las campanas subió 2,4 grados por encima del promedio histórico para esa fecha, y se mantuvo ahí, 14 días seguidos. Medí la temperatura cada mañana a las 8 horas exactas, con el mismo termómetro de mercurio que uso desde 2003, 17,2 grados centígrados. 17,4, 17,1. El promedio histórico para la segunda quincena de abril en esa sala es de 14,8 grados. Cambié el termómetro. Usé el digital de reserva, calibrado el año anterior por el técnico de mantenimiento de la diócesis, referencia de calibración de T-PG-2018-044. El nuevo termómetro confirmó los valores del antiguo, 17 grados, en un espacio donde en esa época del año debería haber 14. No había ninguna fuente de calor adicional. Las campanas no generan calor propio. No hay calefacción en esa sala. La ventilación es la misma de siempre. El edificio no había sufrido ninguna modificación estructural. Al 14º día, el 26 de abril, la temperatura volvió a 14,9 grados. El patrón histórico, como si nada hubiera ocurrido, pero yo tenía 14 días de mediciones documentadas que no tenían explicación. Lo consulté con el ingeniero que había estudiado las campanas en 2001, el profesor Giulio Massetti. Le envié mis anotaciones. Tardó 2 semanas en contestar. Cuando lo hizo, me dijo que no había ninguna explicación física para esa anomalía térmica
y me preguntó si había ocurrido algo significativo en la torre en esas fechas. Le dije que sí, le dije que Carlo Acutis había llegado a su nueva cripta el 12 de abril. Hubo un silencio largo en el teléfono, y luego me dijo, Bernardo, yo no soy un hombre de fe, pero eso que me describes no lo puede explicar la física de los materiales de construcción. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está llegando al fondo. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu manera de caminar conmigo en esto. Y ahora déjame contarte lo que descubrí cuando finalmente empecé a investigar en serio quién era Carlo Acutis, porque lo que encontré hizo que todo lo anterior pareciera solo el principio. La madre de Carlo, Antonia Salzano, es una mujer de formación filosófica. Estudió en la Universidad Católica de Milán. Cuando Carlo nació, el 3 de mayo de 1991 en Londres, Antonia se definía a sí misma como una creyente tibia. Sus palabras exactas, en una entrevista que leí en el proceso de beatificación: antes de Carlo, yo era creyente por herencia, no por convicción. Carlo la convirtió, no con sermones, con el ejemplo de quién era él. Antonia documentó todo. Tenía un cuaderno donde iba anotando las cosas que Carlo decía, frases que él pronunciaba con una precisión que no correspondía a su edad, observaciones sobre la fe, sobre la Eucaristía, sobre la eternidad, que un niño de 8, 9, 10 años no debería poder articular con esa claridad. Entre esos cuadernos de Antonia, los investigadores del proceso de beatificación encontraron una entrada fechada el 7 de octubre de 2006, 5 días antes de la muerte de Carlo. Carlo tenía 40 grados de fiebre. Estaba en el hospital de Monza. Y le dijo a su madre algo que Antonia anotó textualmente, entre comillas, en su cuaderno. El campanero de Asís lleva el nombre de un santo que nunca se olvida de los muertos. Dile que las cuerdas lo recuerdan. Bernardo, San Bernardo de Claraval, el patrón de los campaneros en muchas tradiciones locales de la Italia central. Mi nombre, Carlo Acutis, 5 días antes de morir, con 40 grados de fiebre, en el hospital de Monza, dijo el nombre del campanero de una basílica de Asís que nunca había visitado en estado consciente. No dijo el campanero de la Basílica de Santa María de los Ángeles, dijo el campanero de Asís, como si no necesitara más precisión, como si supiera que habría un solo campanero cuyo nombre fuera Bernardo en esa ciudad en ese momento. Y lo había. Solo había uno. Cuando Antonia me leyó esa entrada de su cuaderno por teléfono, en diciembre de 2019, yo estaba de pie en mi cocina. Tuve que apoyarme en la encimera. Me quedé así durante 40 segundos sin decir nada. Antonia esperó. No dijo nada tampoco. Y cuando pude hablar, lo único que pregunté fue, ¿dice exactamente eso? Las cuerdas lo recuerdan. Ella dijo, exactamente eso. Ahora piensa en lo que ocurrió el 12 de abril de 2019. Las cuerdas, moviéndose solas. Las cuerdas que me habían recordado. Pero el cierre definitivo del segundo loop todavía no había llegado, porque Antonia me dijo algo más. Me dijo que Carlo, en esa misma conversación del 7 de octubre de 2006, había mencionado el sobre. No lo llamó sobre, lo llamó la cosa que le di a Cristina. Y le dijo a Antonia, cuando el campanero lo abra, va a entender que el tiempo no funciona como pensamos. No me dijo cuándo debía abrirlo. Antonia tampoco lo sabía, solo que había un momento correcto, un momento en que yo sabría. Guardé el sobre otros 6 meses. Lo que ocurrió para que por fin lo abriera no fue una revelación ni una señal, fue una crisis. En marzo de 2020, el mundo entró en el primer confinamiento por la pandemia de COVID. La basílica cerró sus puertas el 11 de marzo de 2020. Ese fue el primer día en 38 años en que yo no pude entrar en la basílica. Cerrada, puertas bloqueadas, silencio total, sin campanas, sin nada, y de repente yo era un campanero sin campanas en un mundo que se estaba cayendo a pedazos.
El 15 de marzo de 2020, 4 días después del cierre, me desperté a las 3 de la madrugada con una certeza que no sé cómo describir de otra manera que como una presión en el pecho, que no era dolor, una certeza de que el momento había llegado, que era el momento de abrir el sobre. Me levanté, fui al cajón de metal, saqué el sobre, me senté en la mesa de madera, lo puse delante, y lo dejé ahí otras 3 horas sin abrirlo, no por miedo exactamente, por algo más parecido al respeto, como cuando estás delante de algo que sabes que va a cambiar lo que eres y necesitas un momento para ser todavía la persona que eras antes. A las 6:22 de la mañana del 15 de marzo de 2020 abrí el sobre. Dentro había dos cosas. La primera era una hoja de papel doblada en 4, escrita a mano. La letra era infantil, de alguien joven, apretada pero clara. Ponía una sola línea, sin firma, sin fecha. 12 de abril de 2019. Basílica de Santa María de los Ángeles, Asís. Las cuerdas suenan solas para Bernardo. Fecha, lugar, nombre. Las tres cosas. La segunda cosa que había en el sobre era una medalla, pequeña, de metal blanco, posiblemente plata, o aleación de plata. En el anverso, la imagen de la Eucaristía, un cáliz con la hostia encima. En el reverso, grabadas con un instrumento fino, dos palabras, Gracie, Bernardo. Las mismas dos palabras que la voz en la grabación había pronunciado. Las mismas dos palabras, grabadas en metal, en un objeto que Carlo entregó a Cristina Molteni entre el 5 y el 10 de octubre de 2006, antes de que ocurriera nada. Me quedé mirando esa medalla durante un tiempo que no sé calcular. El sol había salido cuando levanté la vista. Las ventanas de mi piso daban directamente a la fachada de la basílica, y desde mi mesa vi algo que nunca había visto antes en 38 años. La silueta de la cúpula de la basílica, con la luz de la mañana cortando en diagonal por la piedra, tenía exactamente la forma que yo siempre había asociado con el silencio sagrado. No sé explicarlo mejor. Era el mismo edificio de siempre, pero en ese momento lo vi distinto, como si yo fuera distinto. Pesé la medalla en la báscula de cocina, 4,2 gramos. Diámetro estimado, 18 milímetros. Le tomé fotografías con el teléfono desde todos los ángulos. Las envié esa misma tarde al padre Benedetto, con un mensaje que decía solo: necesito que veas esto. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en el lugar y con las palabras precisas que Carlo había anunciado años antes. Si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por quienes amas, ese rosario con cuentas en forma de rosa está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Lo puedes regalar a una madre, a una hija, a alguien que está pasando algo que las palabras no alcanzan. Llega a todo el mundo. Y antes de que termine, quiero contarte dónde estoy hoy y qué pasó en septiembre de 2025, porque eso fue lo último que Carlo dejó preparado y es también lo más hermoso. El padre Benedetto tardó 4 días en responderme. El confinamiento complicaba todo. Cuando lo hizo, me llamó y me dijo que quería que hablara con alguien en la diócesis, alguien que llevaba años recopilando testimonios para el proceso de beatificación, un sacerdote de la postulación, el padre Marco Terzi, que coordinaba los expedientes desde Roma, pero que en ese momento estaba también confinado en Asís. Me reuní con el padre Terzi el 22 de marzo de 2020, en el patio exterior de la basílica, al aire libre, a 2 metros de distancia, en el tercer día en que las restricciones lo permitían. Llevé el libro de registros de 2006 con la línea misteriosa. Llevé la grabación del teléfono. Llevé la medalla. Llevé el papel con la nota. El padre Terzi tomó notas durante 1 hora y 40 minutos. Era un hombre meticuloso, de unos 60 años, con gafas de montura redonda y un bolígrafo azul que usó hasta que se quedó sin tinta.
Cuando se quedó sin tinta, sacó otro. No levantó la vista del cuaderno mientras yo hablaba. Solo al final, cuando terminé, me miró y dijo algo que tardé tiempo en entender del todo. Dijo: Bernardo, lo que me estás describiendo tiene un antecedente. En los archivos del proceso hay un testimonio de una monja de Asís que describe haber escuchado las campanas de esta basílica sonar sin viento y sin campanero la noche en que murió Francesco d'Assisi. Ese testimonio tiene 700 años y el patrón de lo que describes es casi idéntico. 700 años. No lo había pensado así, que hay cosas en esta ciudad que se repiten, que hay una gramática en lo sagrado que no cambia aunque cambien los siglos. A partir de ese momento, el padre Terzi incluyó mi testimonio en el expediente de beatificación. Me pidió que firmara una declaración jurada. La firmé el 14 de mayo de 2020 ante notario en el Ayuntamiento de Asís, que ese día abrió durante 2 horas para gestiones administrativas urgentes. El documento tiene 12 páginas y el número de expediente diocesano es CBD-2020-AS-033. La beatificación de Carlo Acutis tuvo lugar el 10 de octubre de 2020 en la Plaza de la Porciúncula, frente a la Basílica, en presencia del Papa Francisco. Yo estaba allí. Me habían dado un lugar específico entre el público, cerca de la entrada norte. Cuando el cardenal que presidió la ceremonia pronunció el nombre Beato Carlo Acutis por primera vez, las campanas de la basílica sonaron. Era mi turno ese día. Yo estaba abajo, en la plaza, como espectador. Las campanas de esa jornada las manejaba un campanero auxiliar, un joven que llevaba 6 meses aprendiendo el oficio. El joven me buscó en la plaza después de la ceremonia. Estaba pálido. Me dijo: Bernardo, algo pasó durante el segundo toque. Sentí que las cuerdas tenían un peso distinto, como si alguien las estuviera ayudando desde arriba. No le dije nada, solo asentí. Porque ya lo sabía. En los meses siguientes declaré por segunda vez ante la Comisión Diocesana en marzo de 2022. Esa declaración fue la que finalmente quedó incorporada al expediente que Roma envió a la Congregación para las causas de los santos para el proceso de canonización. No soy el único testigo, hay otros. Pero mi caso es el único que contiene la medalla física, el vídeo con el análisis acústico, el libro de registros con la nota de letra desconocida y la cadena documental completa que conecta a Cristina Molteni, con Sara Molteni, con Carlo, con mi nombre. La canonización de Carlo Acutis se celebró el 7 de septiembre de 2025. Fue el primer millennial en ser canonizado en la historia de la Iglesia Católica. La ceremonia fue presidida por el Papa León XIV en el contexto del jubileo. Yo estaba allí también, en la misma plaza, con mi libro de registros debajo del brazo, porque no sé ir a los sitios importantes sin llevar algo que registre las cosas. Cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, hubo un momento en la plaza que no voy a olvidar mientras viva. No fue una campana, no fue una luz, fue el silencio. Un silencio que duró exactamente 3 segundos entre el final de la fórmula y el comienzo de los aplausos. 3 segundos en que 20,000 personas callaron al mismo tiempo sin que nadie se lo pidiera. Un silencio lleno. Sé lo que piensan los que buscan siempre la explicación mundana, que las campanas se pueden mover por corrientes de aire, que las voces en las grabaciones son artefactos acústicos, que la nota en el libro pudo haberla escrito alguien con acceso a la llave del cajón, que las temperaturas tienen variables que no siempre captamos. Lo sé. He pensado en cada una de esas posibilidades durante años, y no soy yo quien tiene que convencerte de nada, pero hay algo que ninguna explicación mundana puede resolver: la medalla, las 2 palabras grabadas en metal. Gracias, Bernardo. Grabadas por Carlo Acutis antes del 10 de octubre de 2006, cuando yo era un desconocido para él, cuando yo no era más que el campanero de una basílica de Asís que él nunca había pisado. Hay un detalle más, un detalle que no he mencionado todavía,
porque necesitaba que lo anterior estuviera claro. Cuando le entregué la medalla al padre Terzi para que formara parte del expediente, él la mandó a analizar. El análisis metalúrgico, realizado en el laboratorio de la Universidad de Florencia, referencia LMF-2020-0817, determinó que el metal de la medalla era una aleación de plata con un contenido del 83%, consistente con las aleaciones típicas de joyería artesanal italiana de principios del siglo XXI. El grabado fue realizado con un instrumento de punta fina, probablemente manual, con una presión uniforme que sugiere un operario con experiencia o entrenamiento. Nada extraordinario en la composición o en la técnica. Lo extraordinario era solo lo que decía y cuándo fue grabado. El análisis de la tinta del papel encontrado dentro del sobre, realizado en el mismo laboratorio con referencia LMF-2020-0818, determinó que la tinta tenía entre 12 y 15 años de antigüedad en el momento del análisis. El análisis se hizo en agosto de 2020. 12 a 15 años hacia atrás equivale a entre 2005 y 2008. La nota fue escrita dentro de ese rango. El año de la muerte de Carlo se encuentra exactamente en el centro de ese rango. No pude escribirla yo. El sobre estaba intacto cuando lo recibí. Sara Molteni lo confirmó. Su madre se lo entregó sellado y ella no lo abrió. Sara no sabía lo que había dentro, solo sabía que debía dejarlo en el primer peldaño de la escalera de la torre. Bernardo, Basílica de Santa María de los Ángeles, 12 de abril de 2019. Escrito en 2006. Eso es lo que hay. Cuando pienso en Carlo Acutis, no pienso en milagros en el sentido de efectos especiales. Pienso en alguien que conocía el tiempo de una manera distinta a como lo conocemos nosotros, como si para él el pasado, el presente y el futuro fueran simultáneos, como si la eternidad no fuera una metáfora, sino una descripción técnica de la realidad en que él vivía. Un muchacho de 15 años que usaba Internet para catalogar milagros eucarísticos, que tenía un ordenador en su cuarto, que jugaba a videojuegos solo durante 1 hora al día porque él mismo se había puesto ese límite, que rezaba delante del Santísimo Sacramento todos los días, que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, que murió ofreciendo su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia, y que en los últimos días de su vida encontró el tiempo y la claridad para enviar un mensaje a un campanero cuyo nombre era Bernardo en una basílica de una ciudad que él nunca había visitado consciente, para decirle que las cuerdas lo recordarían, las cuerdas lo recuerdan cada vez que yo subo a esa torre, lo recuerdan cada vez que el bronce suena sobre Asís y el sonido cruza los tejados y llega hasta la llanura. Lo recuerdan cuando llueve y cuando hace sol, y cuando la plaza está vacía y cuando está llena de peregrinos de 20 países distintos. Sigo siendo campanero, aunque ya esté jubilado, porque el padre que sustituyó al padre Benedetto me pidió que volviera como voluntario en las fechas importantes. Vuelvo el 12 de octubre, el día de la muerte de Carlo. Vuelvo el 3 de mayo, el día de su nacimiento. Y vuelvo el 7 de septiembre, el día en que el mundo lo llamó santo. En septiembre de 2025, el día de la canonización, subí a la torre por última vez antes de que comenzara la ceremonia en la plaza. Quería verificar las campanas, como siempre. Subí los 34 peldaños, abrí la puerta del nivel de las campanas, y en el suelo, exactamente en el centro de la sala, había una sola rosa, roja, fresca, sin tallo, solo la flor, sin ninguna nota. No hay forma de entrar a esa sala sin pasar por la puerta que yo cerré con llave al llegar. No hay ventanas accesibles desde el exterior. No hay palomas que traigan rosas. No hay ninguna explicación que pueda sostenerse más de 30 segundos ante cualquier persona honesta. La levanté. Pesaba apenas nada. La olí. Era real. Estaba fresca, recién cortada, con una pequeña gota de agua todavía en un pétalo.
La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, y bajé, y toqué las campanas. Las toqué yo, con mis manos, con la fuerza de mis 74 años y los 43 que llevo sirviendo a esa basílica. Las toqué con el toque de las fiestas mayores, el mismo que las cuerdas habían tocado solas 6 años antes. Y mientras las tocaba, pensé en Carlo, en un muchacho de 15 años que murió con 40 grados de fiebre y que tuvo el tiempo y la atención de pensar en un campanero cuyo nombre era Bernardo. Pienso en eso y no encuentro palabras a la medida de lo que siento. Hay una cosa que Carlo decía y que su madre repite cada vez que habla de él. La cito porque no creo que haya una manera mejor de terminar lo que tengo que decir. La Eucaristía es mi autopista al cielo, y en el cielo hay un lugar para cada uno. Solo hay que no perderse el camino aquí abajo. 39 años mirando las campanas desde arriba. 39 años anotando fechas y motivos y nombres en un libro de registros. Y la única entrada que importa es la que yo no escribí, la que alguien más dejó allí, con letra de niño, con una fecha que estaba en el futuro, con 4 palabras que describían lo que iba a ocurrir. Las campanas lo esperan solas, lo esperaban, las cuerdas lo recordaban, y yo estaba allí para verlo. Ese es mi testimonio, no lo he adornado, no he añadido nada. Está en los archivos de la diócesis de Asís, en el expediente del proceso de canonización, con firma notarial y número de referencia. Cualquiera que quiera verificarlo puede pedirlo. Los documentos son reales. La medalla es real. El vídeo es real. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Si este testimonio ha encendido algo en ti, te pido solo una cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que lo necesite escuchar. En Huellas del Cielo, seguimos recogiendo las señales que Carlo dejó por el mundo y hay muchas más historias esperando ser contadas. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario con cuentas en forma de rosa está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el banner del canal, para rezar tú, para regalarlo, para tenerlo cerca cuando las palabras no alcanzan. Y si quieres encender una vela en Asís, hacerte miembro del canal y sostener la basílica donde hoy descansa Carlo, lo tienes en el segundo enlace de la descripción. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.